programa La Parodia con Arad de la Torre. Exactamente, sale con Arad de la Torre, Angélica Vale, los Mascabrothers y el Peje. Pero casi no sale cada año como el de Adal Ramones. ¿Qué onda, chafas? ¿Qué onda, Spanky? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué pasó? Todo chido. Oye, güey, ¿ya viste lo que te compartí en Facebook? No, ¿qué es? Mira, checa. ¿Qué es real? Nah. No lo sé, se ve muy falso, la verdad. Al parecer Sabritas está planeando sacar tazos de memes, entre ellos está incluidos Pepe. La noticia se ha esparcido por todo el internet, causando revuelo y odio hacia esta nueva campaña publicitaria, y más por la participación de varios bloggers, incluidos Wherever Tomorrow, y ya circulando también está, hola soy Germán. Descansa en paz, Pepe. Creo que la mayoría conocemos al Wherever Tomorrow Crew, este grupo de amigos que debido a su gran química y humor han entretenido a millones durante muchos años. En el año 2015 circulaba esta imagen por Facebook que anunciaba la supuesta llegada de los memes a los tazos, entre ellos incluido Wherever Tomorrow. Inmediatamente los comentarios malos se dejaron ver, pues la decadencia creativa de los tazos estaba en su pico más alto con los tazos de los Minions. Muchos al ver esta imagen descartaron que la idea fuera real, pero muchos otros estaban convencidos de que estos tazos iban a salir. Esta creencia se vio alentada por una campaña que tenía el youtuber Germán Garmendia con Crujitos, y la gente se hizo la idea de que los tazos eran parte de esta campaña real de Crujitos. Bueno, gente de YouTube, esto sería todo de mi parte. Yo soy su amigo Chafa, esto es Buffett Games, nos vemos en la próxima. Que ese hago como que estoy enchilado no es como que el meme en sí, sino que más bien y si tienen internet, ¡ay, los vemos! 5 años después, recordamos este rumor con mucho humor y nos vimos motivados a crear una colección de tazos de este grupo de youtubers que nos han sacado muchas risas, el Wherever Tomorrow Crew. Esta colección consta de 60 tazos, todos de material classic, apegándonos a los orígenes de estos coleccionables. Tomando la estructura como colecciones de Bob Esponja y Los Simpson, la colección del Wherever Tomorrow Crew está dividida en 6 secciones. Vayamos presentándolas y mostrando cada tazo de la sección. El tazo número 1 de la colección es el Wherever Tomorrow Crew, la icónica foto del grupo haciendo gestos divertidos, pasándola bien. Este tazo especial nos introduce a esta gran colección. En la parte de atrás está presente el logo del crew. Continuamos con Wherever Tomorrow en una gran pose alegre, siendo el líder de la agrupación. De fondo tenemos al emblemático librero que adornó a todos los videoblogs. En la parte trasera está presente el icónico logo de Wherever. Seguimos con Luisito Rey, con una pose buena onda. Detrás de él está el templo de Kukulcán, un edificio prehispánico ubicado en la península de Yucatán, la cual es la pirámide presente en el intro clásico de Luisito. Y al reverso del tazo está su clásico logo. Procedemos con Fede Lobo, en una pose seria y firme como Batman. De fondo tenemos el mueble de figuras, ya clásico de sus videos. Detrás de él está su logotipo. Continuamos con Wherever Güero, el guapo del crew, en una pose que derrocha estilo. En la parte de atrás está su clásico logo de Facebook. Aquí seguimos con el carismático Cristian. De fondo tiene el muro de ganadores, el cual era el premio mayor de los medioblogs. Al reverso tenemos su logo. Ahora tenemos a Félix, en una pose relajada. Detrás de él está presente su cuarto, que sale en sus directos. Detrás del tazo tenemos su logo de YouTube. Directo desde la cancha llega Isra, feliz de portar su playera del Cruz Azul. Al reverso del tazo está el logo de su canal, Clínica de Fútbol. Y para terminar con los tazos del crew, desde la lata tenemos a Alex Montiel. Con su pasión por el cine, en la parte de atrás debe estar presente el logo de Esto es Combo. En la siguiente sección está la selección de fútbol favorita de todos, Pelusa Caligari. Detrás de este apartado está el escudo de la selección Pelusa.
El tazo que abre esta sección es el mismísimo Pelusa, con frases motivadoras para que los chicos se inspiren y den todo de sí. Deslumbrándonos con todo su talento entra Cristiano Ronaldo. Talento, fama y dinero inmortalizados en un tazo. Ahora el mejor jugador del equipo, el Pelos Rangel. Sin duda, este tazo puede vencer a todos. Para toda la raza sigue el mexicano Rugen Duhast, portando una playera de la Virgen de Guadalupe, Madre del México que lo vio crecer. Seguimos con Quique. No sabemos qué pasa por su cabeza, pero nos cae bien. La futura estrella del Super Soccer, meme, siempre mirando hacia el futuro. El jugador con el espíritu deportivo más grande, Cory, nos muestra una innovadora jugada de Super Soccer. De ahí su hermano Otto, siempre entrenando para dar todo de sí en los partidos. Seguimos con el antagonista de la serie, Pablo Reyes, posando para su foto de perfil en la cárcel. Extrañamente tiene un parecido muy grande con Quique. Para terminar con broche de oro esta sección, tenemos al hermoso tazo del gran Mr. Robert Mitsuko. Tanta belleza, carisma y sensualidad no cabe en un solo tazo. Y por supuesto, en la parte de atrás debe estar el escudo del Deportivo Catarina. La siguiente sección está basada en la serie Adultecentes. Esta serie trata de 5 amigos que tendrán que superar problemas, desde los más simples hasta los más fuertes. Cada uno de los capítulos nos cuenta una historia sobre un personaje en su día a día, y al final nos deja una reflexión de lo aprendido. Alfredo de la Vega, mejor conocido como el Nefas, fue un escritor reconocido que lamentablemente cayó en los vicios. Ahora se dedica a molestar a la gente durante la hora del Nefas. Desde el puesto de frutas de su mamá viene Carlos Juan, mejor conocido como CJ. Él nos narrará las historias más épicas de él y su primo el Moicas. Seguimos con el introvertido Ángel Gabriel, el más noble del grupo. Con algunos traumas, él se apoyará de sus nuevos amigos para salir adelante. Cedric tiene un conflicto interno, pues no puede decir quién es realmente, pero sus amigos estarán ahí para apoyarlo en todo. Directo desde Chupifruit, lugar famoso por sus congeladas, llega Cirilo, el primo lejano de Cedric. Él es machista y presumido, pero sus amigos le harán entender que pensar así no es bueno. El abogado es un personaje muy importante para la serie, basado en algunos escritos de Gabriel García Márquez. Él se encargará de darle una noticia muy fuerte a Ángel Gabriel. Nuestro amigo paradigmático Chema, un artista apasionado, le encanta cantar, pintar y tocar la guitarra. Con ayuda de sus amigos, él está en búsqueda del amor. Como tazo especial tenemos a los 4 primeros protagonistas de la serie, CJ, Cedric, Chema y Ángel Gabriel. Seguimos con el mítico primo Moicas, conocido por su gran fuerza y habilidades, capaz de derrotar a 50 hombres de un golpe, metiéndose siempre en conflictos y tomando decisiones cuestionables, pero siempre siendo fiel compañero de CJ. Terminando esta sección, tenemos al adorable Kisifur diciéndonos: ¡Hola! ¿Cómo están? Sin duda, un gran personaje. Los superhéroes más poderosos de México llegan a los tazos, los Mexmen, liderados por Poncholate, que utiliza su poder para convertir cualquier cosa en chocolate. Con su cara de Spencer, él guiará a su equipo para hacer frente a los anti-Mexmen. Continuamos con... ¿cómo se llama? Signos. Con sus poderes de controlar el tiempo, congelar personas, convertirse en hielo y muchas cosas más. Será de gran ayuda para el equipo, aunque nadie lo haya visto hacer algo. Faster of Muppets, el hombre más veloz en la faz de la Tierra. Tiene la habilidad de desplazarse para atacar al enemigo muy rápidamente. El Güero, uno de los Mexmen fundadores y mejor amigo de Poncho, con sus poderes de telequinesis, manipula objetos como él quiera. Y el último miembro de los Mexmen, Mr. Camouflage. Él cuenta con una habilidad de poder para camuflarse en cualquier ambiente, una habilidad muy útil de espionaje. Continuamos con... ¡El Doctor Coloso! Inventor de las mejores fórmulas químicas y biológicas, maestro de Poncholate, brinda de armas y de trajes a los Mexmen para fortalecer sus habilidades.
la mayor amenaza para los Mexmen, el maestro de la maldad, el jefe de los anti-Mexmen, Zorlak Vader XV. Otro aliado de los Mexmen, conocido como el Viajante Escarlata, es capaz de teletransportarse, reunió a los Mexmen después de su disolución y salvó a Poncholate de la muerte. Con ustedes, el hombre con una superfuerza, originada del Adamantium, Palo Mayombe, un gran aliado de los Mexmen que lamentablemente murió en manos del Príncipe Charro. Y por último, quisimos hacer un tazo de los Tingiriringi, objetos que en un principio funcionaban para comunicarse con Santo Rompompón y al final para traer un equilibrio al universo. Y así finaliza la sección. Desgraciadamente, nunca tuvimos un final de esta gran serie y muchos lo seguimos esperando después de años. Para la penúltima sección, optamos por el Yunque, el programa de chismes que tiene personajes muy queridos y sobre todo divertidos. Es un poco corta, pero muy especial. En su parte trasera, podemos ver los elementos ya conocidos, en un fondo de pasarela, inspirado en el mundo de la farándula. Abrimos esta sección con el carismático Daniel Bizcocho, el presentador estrella del mejor programa de chismes, El Yunque. Se encuentra en una ambientación muy sensual, y de fondo descubrimos que es fanático de Giancarlo. Simona la Mona llega desde la alfombra roja, siempre sonriente y con esa luz que la caracteriza, y para completar el trío está aquí la Yoli de Limón, con su actitud irreverente y divertida. Ella nos dará la mejor información de la manera más objetiva. Nunca deben de faltar en el equipo los reporteros del Yunque, que siempre están en el momento menos indicado, listos para saltar a obtener información. Para cerrar, tenía que estar el Yunque, pero nunca supimos cómo era, así que le hicimos una parodia al estilo La Hueva Invisible, en la colección de stickers de Huevo Cartoon. Para finalizar, hicimos una sección donde están los personajes que se han visto a lo largo de los años en los videos del crew, pero que no tienen una serie en concreto. Estos tazos los nombramos como Surtido Rico, haciendo referencia a la otra serie de Wherever Tomorrow, y por supuesto, a la variedad de personajes. Abrimos con los Niños del Campo, el grupo juvenil más impresionante de Cuatlamayán, que con sus éxitos como Esperando, Déjame Ser y La Cumbia de la Base han conquistado los corazones de millones. Continuamos con otro grupo musical, Los Guayabers, que han roto fronteras con su música, vendiendo 4,000 trillones de copias en Tepito. Dentro de sus mejores temas se encuentran Máquina, La Rumbia y la famosa ¿Qué nos pasó? Otra gran banda, pero esta es de metal, Son Amén, que con sus letras han cautivado a toda la comunidad religiosa. El tazo va muy acorde a su estilo, en tonos siempre oscuros y toques rojizos. Si estamos hablando de música, no podía faltar DJ Piñata. Desde que lanzó su primer sencillo, Dale Dale, se volvió un éxito y siguió sacando increíbles temas como Brazos de Tamalera. Nos despegamos un poco de la música para llegar al humor. El payaso Gargajín, desde una fiesta infantil, se levanta crudo para ir a dar show. Super Cogelón se hace presente con un estilo muy de cómic. Con su superpoder, él siempre estará detrás de ti, esperando el momento para atacar. Desde una galaxia muy lejana, llega Yoda, un gran actor que ha interpretado varios papeles. Uno de los más importantes es Piccolo de Dragon Ball. Desgraciadamente nunca pudimos despedirnos del gran Memín, que en medio de una balacera perdió la vida. Este tazo es para honrar tu memoria, Memín. En Dora siempre encontrarás una gran sonrisa, que te llenará de felicidad. Su tazo está repleto de múltiples tonos de rosa. El escorpión dorado siempre estará ahí para el crew, aunque sea para tirarles hate. Al lado del escorpión dorado llega el escorpioncito, listo para tirar gochazos y gritar ¡Yoda! ¡Yoda! El gran Tum Tum obviamente tenía que estar, ya que en algún momento estuvo en el crew, pero fuera de eso, es una gran persona que todos lo queremos, por su buen corazón, y si estás viendo esto Tum Tum, te queremos. Siempre era emocionante esperar a ver Goku News, sobre todo para estar informado del torneo de los 12 grandes. Y ahora sí, para finalizar, tenemos tazos de 2 eventos que llenaron de risas a todos los fans. Por un lado, el Estaría Cagado, una serie de retos extremos que ponían en juego el físico de todo el crew, y por otro lado, el Wherever Tomorrow Show, que un bajo porcentaje de la audiencia total logró disfrutar, pero que las anécdotas nos han hecho vivirlo en carne propia. Ya seas fan o no, el Wherever Tomorrow Crew nos ha traído muchos buenos momentos a lo largo de los años. Nos han acompañado en las buenas y en las malas. Las personas que disfrutamos de sus videos en la secundaria, ahora somos licenciados o ingenieros, y aún así, vemos aquellos primeros videos, y nos siguen transportando a esas épocas. Y afortunadamente, aún nos siguen haciendo reír con sus nuevos videos. Que ellos vean los tazos nos haría mucha ilusión, así que por favor, si nos pueden apoyar compartiendo y etiquetando a los miembros del crew, la verdad se los agradeceríamos mucho. Bueno,
Esta es la colección completa de bufetazos Wherever Tomorrow Crew. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos y recalcamos que estos tazos son custom, hechos por fans para fans. Esto es Buffet Games, nosotros somos Chafa y Spanky. Nos vemos en la próxima.